Gálatas, capítulo número 5 y versículo 16 en adelante. Vamos a darle lectura a este pasaje de las Escrituras. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dicen amén cuando lo tengan. Qué bueno es el Señor que nos permite poder leer diferentes pasajes de las Escrituras, diferentes libros y aprender de ellas. Siempre el Señor tiene algo para nosotros. Capítulo 5, versículo 16. Amén. Gálatas está ahí en el Nuevo Testamento, ahí atrás de Efesios. Así que así me ubico yo, ¿verdad? O sea, a través de los libros, ahí atrás de... Ajá, sí, adelante de Corintios. No sé cómo lo dice usted, si adelante o atrás. Bueno, leemos entonces la palabra del Señor. Versículo 16 del capítulo 5 leemos, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades y pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahí dejamos la lectura en esta mañana. Pueden sentarse los que están de pie. Al leer una porción como esta, quiero hablar sobre la nueva vida en Cristo. Y al hablar de la nueva vida en Cristo, podemos hablar que desde que llegamos a Cristo, desde que llegamos a los caminos del Señor, desde que nacimos de nuevo, tenemos una lucha interna, porque el creyente experimenta una lucha interna que debe ir haciendo morir cada día paulatinamente. Desde el momento que viene a Cristo y toma esa nueva vida que es en Cristo, comienza una lucha interna en la cual nosotros somos responsables de poder ir haciendo morir paulatinamente, porque desde que nacimos de nuevo, Dios crea en nosotros una naturaleza nueva, que esa naturaleza es importante que cada día la vayamos tomando. Y alguien puede decir, qué difícil será ir haciendo morir esa naturaleza vieja a esa nueva naturaleza que hemos recibido. Pero no, hermanos, no es difícil, porque el Señor nos ha dado, dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos dice cuál es el camino por donde debemos seguir. Pero ¿por qué es necesario ahora que digamos que nacemos de nuevo? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque en verdad, hermanos, de cuando el hombre falló, desde cuando el hombre pecó, Dios, porque dice que Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza. El hombre no necesitaba nacer de nuevo, pero desde que el momento que el hombre peca y le falla a Dios, hubo necesidad de nacer de nuevo, porque cuando Dios lo crea al hombre, Dios lo crea en una naturaleza. Estoy hablando de cuando Dios creó a Adán y Eva, los primeros, cuando no le habían pecado, cuando no habían fallado. Dice que Dios proveyó de una naturaleza dotada de cualidades
adecuada que se asemejanza de él, o sea, se asemejaba a él, el hombre. Entonces, al hombre lo puso de una manera, lo creó para que se asemejara a él, para que el hombre pudiera tener dominio sobre la creación. El hombre era perfecto, no tenía lo que ahora tiene, sino que era perfecto, por lo cual Dios lo dotó de muchas cualidades. Pero en el momento que el hombre pecó, en el momento que el hombre le falló a Dios, perdió todas aquellas cosas que Dios le había dado, de las cuales Dios lo había dotado. Por lo tanto, ya, hermanos, se hizo difícil que el hombre pudiera tener, de que el hombre pudiera poseer aquella naturaleza que antes tenía. Cuando el hombre peca y le falla a Dios, ya no pudo tener esa naturaleza. Entonces, por lo tanto, ahora, hermanos, en esta nueva vida que hemos tenido en Cristo, ahora nosotros podemos tener esa naturaleza para la cual Dios lo hizo al principio. Pero lo difícil de ahora es que ya no solamente podemos tener una sola naturaleza, sino que ahora venimos a Jesús y ya tenemos las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso se hace importante saber, hermano, de qué nosotros estamos hechos. En el principio Dios lo creó al hombre perfecto, a su imagen y semejanza, lo proveyó de esas cualidades que Dios le dio para que el hombre pudiera tener dominio sobre la tierra. Porque dice que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. O sea que Dios tenía el carácter de Dios. O sea que tenía el carácter de aquel que lo había creado. Y dice la Biblia que se reflejaba en el hombre en sus cualidades morales y racionales. O sea que el hombre tenía cualidades de Dios, pero en el momento que le falla a Dios, el hombre pierde todo eso que antes tenía, pierde la imagen de Dios y toma otra naturaleza, que es la imagen del pecado. Es la imagen del pecado, en la cual dice que el momento de pecar el hombre y que desobedece a Dios, el momento de hacerlo, el hombre muere espiritualmente. El hombre le falla a Dios y muere espiritualmente. Y esta naturaleza caída que el hombre en ese momento adquiere porque le falla a Dios, esa vida caída o esa persona caída valió para que cuando el hombre se multiplicara, la muerte fuera yéndose, se transfirió a toda su descendencia, a toda la raza humana, se fue transfiriendo de una persona a otra, por lo cual se le hizo difícil al hombre poder volverse a Dios. Pero ahora, hermano, en el tiempo que Dios le correspondió podernos salvar a nosotros, Dios nos ha salvado, y en el momento de salvarlo, nosotros tenemos, hermanos, esa naturaleza que es la naturaleza que Dios le dio al hombre desde el principio, que era la naturaleza de la cual dice que era a su imagen y semejanza de Dios. Pero también tenemos la otra naturaleza, que es la naturaleza caída, en la cual nosotros todos los días tenemos que trabajar y paulatinamente, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor, poder ir haciendo morir cada día. El versículo 16 que leíamos dice, la palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero por qué dice eso? Porque en las dos naturalezas que nosotros hemos poseído, o más bien tenemos desde el momento que nacemos, desde el momento que somos engendrados, adquirimos la naturaleza pecaminosa. Antes nos enseñaban que era el pecado original, ¿verdad? Que esa es la que nosotros traemos en el momento de ser engendrados. Aún el salmista David dijo: en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de mi madre me descarrié. Digo, o sea, se descarrió él, se fue por otros caminos, ni había nacido ya él, cuando ya estaba descarriado, ya estaba apartado, ya su mente, su corazón y todo iba a ser ya de continuo al mal. Entonces, pero imagínense, desde ahí se descarrió el hombre, desde ahí nos descarriamos, entonces ya tenemos esa naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, adquirimos la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Él es la naturaleza de la imagen que en el principio Dios quería que el hombre tuviera. Entonces, le dice, más bien dice la palabra, dice: andad en el Espíritu. O sea que
la importancia que tiene de que nosotros andemos en el Espíritu y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne, porque los deseos ahí van a estar, porque es la naturaleza con la cual nosotros nacimos, ¿verdad? Nacimos con esa naturaleza pecaminosa y la traemos ahí, y no será fácil el podernos desaparecer de ella o quitarla completamente. Siempre la tendremos ahí, pero cómo nosotros podemos nosotros ir adquiriendo pareciéndonos más al Señor, dice, andando en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, no satisfaciendo esos deseos de la carne, en la cual adquirimos en el momento que nosotros fuimos concebidos, en el momento que nosotros nacimos, por más que una persona o nazca en el Evangelio, sus padres temerosos y grandes siervos de Dios, pero hermano, ellos igualmente, aunque tienen un privilegio grande, que es el de que han nacido en un hogar cristiano y que van a tener la enseñanza de la palabra de Dios, siempre se hace necesario que nazca de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza le va a inclinar siempre al pecado. Siempre, hermano, va a querer saber de lo que nunca vio, de aquello que nunca experimentó. Uno quisiera que los hijos nunca se apartaran de Dios y que siempre fueran temerosos, pero como tienen la naturaleza caída que adquirieron en el momento que ellos fueron concebidos, aunque el padre y la madre sean creyentes, eso no quiere decir que el hijo nace ya creyente. No, adquirió la naturaleza pecaminosa, no la naturaleza espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, sino que esa naturaleza se adquiere a través del nuevo nacimiento, como cuando el Señor le dice a Nicodemo, que le dice que es necesario nacer de nuevo, porque era necesario que naciera de nuevo, porque nadie, hermano, que no nace de nuevo puede entrar en la vida eterna. Es necesario. Entonces, así, hermano, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, debemos procurar andar siempre en esa nueva vida. Porque fíjense, dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que desde el momento que Adán pecó, Dios lo hizo perfecto, lo hizo con una naturaleza parecida a Dios. Pero desde el momento que el hombre pecó, dice que entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por más que el niño nazca en un hogar cristiano, por más que el niño nazca en un lugar que no escucha nada, ahí trae el pecado, la naturaleza, ahí la trae, esa naturaleza que él tiene que hacer morir cada día. Amén. Cuando una persona viene a Cristo, nuestra vieja naturaleza no es anulada. ¿Sí entienden eso? Cuando el momento que una persona viene a Jesús, la naturaleza vieja no es anulada, sino que cada creyente que es llamado, más bien a los caminos de Dios, debe dar cada día muerte a la carne. Debe ir dándole muerte a la carne cada día. Tiene que hacer morir los deseos de la carne, en la cual más adelante vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña, de que cuáles son los deseos de la carne. Y son muchos, ¿verdad? Los deseos de la carne que cada día están ahí en medio nuestro, en nuestra vida, que a veces no queremos hacerlo, pero vienen a nuestra vida, vienen, aunque ya estamos en el Señor, vienen cada día que como que nos queremos volver a hacer eso, como que volvemos, como que nuestra carne, como Pablo dice, ay, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero al querer hacer eso doy testimonio que la ley es justa. O sea, que la palabra de Dios, que Dios no se equivocó al decir que nosotros, hermanos, al vernos descarriados desde el principio, no hay nada que nosotros podamos buscar a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Por eso Dios, fíjense, por eso que la salvación es gratuita. Dios es el que la da, porque nadie la puede buscar, la salvación. Nadie puede buscar la salvación. Por eso Dios la tiene que dar a nosotros. Él no tiene que ir a buscar a nosotros. Dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacer nada bueno. Nadie, como leíamos en Romanos, que todos pecamos y todos nos descarriamos, y pasó a todos los hombres. Entonces el hombre en pecado no quiere buscar de Dios. Por eso es importante, como dice
que la palabra del Señor dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea que nosotros hemos adquirido dos naturalezas. Los que están en el mundo solamente tienen una naturaleza. Y ellos no luchan, hermanos, no luchan porque ellos, a donde la carne les dice que vayan, allí van. Si dicen, no, bueno, ahora nos toca, el fin de semana nos toca celebrar, vamos a hacer esto y lo otro, vamos a irnos a la discoteca, nos vamos a ir a los deseos de la carne, a la fornicación, al adulterio, a la hechicería, lo que aquí, hermanos, la palabra de Dios enseña. Ellos se pueden ir, ellos son guiados, ellos solamente tienen una naturaleza. Pero nosotros que hemos venido al Señor, ya tenemos esas dos naturalezas, esa lucha interna en la cual nosotros hemos trabajar. ¿Cuál queremos nosotros que esté sobre la otra? Si queremos que la naturaleza carnal, pecaminosa, heredada desde Adán y por todo, hermano, lo que ha venido pasando en nuestra vida, si esa quiere que gobierne sobre la espiritual o la espiritual gobernando sobre esa carne. O sea, no quiere decir que usted ya vino al Señor, se libró de todas esas tentaciones de pecado y usted es tan santo que usted no tiene. Decía un pastor ahí, ya anciano, el hermano decía, mire hermano, ¿usted cree que los ancianos no tenemos tentaciones? Y era un hermano que uno dice, ¿cómo diciendo? Que decía, tenemos tentaciones, y un anciano. O sea que él decía, uno puede estar, decía él, hasta puede estar muy anciano y tener tentaciones todavía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es que uno, hermano, nunca se pueda librar de esta naturaleza pecaminosa que cada día debemos ir haciendo morir. Eso cada día se levanta uno con esa mentalidad de querer vencer los deseos de la carne, porque dice el versículo 17, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. O sea que es una lucha tan grande que tenemos dentro de nosotros. Es como cuando aquella que tenía en su vientre, ¿verdad? A dos gemelos que dentro del vientre se peleaban entre sí, ¿verdad? Entonces así mismo nosotros tenemos en nuestra lucha interna que en su mente, hermano, que viene en la mente el pecado, a querer regresar a lo que usted hizo, que antes, hermano, tenía eso, y viene a la mente que como que lo quiere hacer de nuevo y que ahora me libré. Hermano, fíjense, la vida cristiana es diariamente una lucha todos los días. Que hoy, hermano, no le fallamos al Señor, mañana viene otra lucha, que hay que mantenernos en pie de lucha. Pero dice el versículo 18, porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. O sea que esta lucha interna que el creyente que ha nacido de nuevo experimenta, es una lucha interior que el Espíritu Santo le ayudará a ganar. O sea que esto solo no podemos vencer, pero con el Espíritu Santo Él nos va a guiar. Como decíamos hace un momento, el Espíritu Santo, Él nos guía, ¿verdad? Así es una alabanza, que Él nos guía, el Espíritu Santo Él nos guía. Entonces Él nos está guiando cada día, y solamente a través de su Santo Espíritu Él nos va a ayudar a ganar esa batalla. Esa batalla que es una batalla interna, hermano, que nadie, como decía hace un momento, aún hasta que nos muramos, hermano, vamos a estar ahí en la lucha. Pero estas manifestaciones que son obras de la carne, dice la palabra de Dios, que aquí las enumera, y que son tantas las oposiciones que tenemos. Y alguien puede decir, no, hermano, es que yo no tengo esta tentación. Sí, hermano, pero hay muchas en las cuales cada uno tiene que ir venciéndolas, porque no, las suyas no son las mías. Las mías no son las suyas. Tal vez las suyas son más fuertes que las mías, o puede ser que las mías sean más fuertes que las suyas, pero yo las pueda vencer más porque las doblego a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la búsqueda con Él. Yo puedo vencerla, porque depende, hermano, cuánto estemos dispuestos a vencerla. Lo vamos a vencer. El primer paso es saber cuál es nuestra debilidad, a dónde nosotros debemos trabajar más que a otros. Porque fíjense, hermano, si mi tentación, mi debilidad, mi oposición carnal que tengo hacia el espiritual es esa, yo tengo que tenerla identificada. Pero a veces, ¿sabe qué pasa el creyente? El creyente no ha identificado nada, cuál es su debilidad, no sabe cuál es su debilidad, no sabe cuál es su tentación. Y a veces me preguntando, es que, hermano, es que yo no sé cuál es mi tentación, no sé cuál es mi debilidad, no sé cuál es. Si usted no ha identificado eso, pues eso será difícil.
sino que primeramente debemos saber la oposición que nosotros tenemos, en la cual esa oposición interna que debemos hacer morir, porque a Dios no le agrada eso. Porque como dice el versículo 17, dice que porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Dice que y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. O sea que sin embargo aquellos que pertenecen a Cristo están llamados a luchar contra el pecado. Nosotros estamos llamados a cada día a luchar contra el pecado, contra las tentaciones de pecado que nos enfrenta, hermano, la misma naturaleza interna que nosotros tenemos. O sea que nosotros tenemos un enemigo que es el diablo, ¿verdad? Tenemos un enemigo que dice que él anda como un dragón rugiente viendo quién devora. Sí, tenemos un enemigo, pero nuestra lucha interna también la tenemos, que cada día nosotros necesitamos hacerlo morir, como dice Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme en la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que nosotros tenemos, dice que si nosotros vivimos para la carne, dice que moriremos. Pero si vivimos para el Espíritu, ciertamente vamos a vivir, dice Romanos 8:13. O sea que es importante que nosotros estemos definidos a dónde nosotros queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Porque dice que las manifestaciones, versículo 19, dice las manifestaciones son las obras de la carne. Y enumera muchos. El apóstol Pablo dice adulterio. Pone como principal aquí el adulterio, la fornicación, porque son pecados contra nuestro propio cuerpo. Y después pone otro, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orejías y cosas semejantes a estas. O sea que la numera ciertos pecados en la cual nosotros debemos cada día en Cristo Jesús poder ir venciendo, y a través del Espíritu Santo nosotros poder ir señalando esos pecados que son pecados que nos descalifican. Y como tenemos esa lucha, como decía yo al principio, esa lucha interna en la cual el creyente, aunque ha nacido de nuevo, experimenta cada día esa lucha interior de querer hacer el pecado. Y que el pecado, hermano, como lo llevamos dentro de nosotros, como esta naturaleza es tan grande, esa naturaleza es tan poderosa en nosotros, que tiene control sobre nosotros, y como vivimos más tiempo en el pecado, fíjense, vivimos mucho tiempo en el pecado, por lo cual tenemos una gran inclinación al pecado. Y otros, aunque quizás no vivieron mucho en el pecado porque nacieron en hogares cristianos, no vivieron tanto, pero la misma corriente de pecado que ya viene desde el principio de que Adán pecó, desde esa misma naturaleza está haciendo que nosotros seamos guiados, hermanos, seamos guiados. Y a veces, y como tenemos el enemigo que es el tentador de nosotros y sabe cuál es nuestra debilidad, él está poniendo tentaciones cada día. Y está ahí, hermano, tirando, hermano, a ver en qué momento acierta. A veces el diablo no sabe a veces nuestra tentación exactamente, porque el diablo solamente sabe de nuestras debilidades y nuestras tentaciones cuando nosotros las decimos. Pero mientras nosotros no las digamos, el diablo no sabe cuál es nuestra tentación. Pero como dicen que el diablo dice que por viejo, ¿verdad? Que ya sabe cómo hacer caer a las personas. Entonces él sabe que, hermano, dice, esto es lo que me ha funcionado, le pone la primera y no cae. Se le pone la siguiente y no cae. El ejemplo mismo de eso fue el mismo Señor Jesús. Porque dice que cuando lo llevó, hermano, y lo fue a tentar, no solamente le puso una tentación, ¿verdad? Y él primero dice, convierte esta piedra en pan, le dice, convierte esta piedra. Entonces el Señor le contesta, le responde con la palabra y dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo dijo, bueno, me resultó esta, y se va, y al momento regresa otra vez, y le lleva otra tentación, y no lo puede hacer caer en la otra tentación. Y después, hermano, hace algo más grande, que dice que lo lleva y lo pone, y imagínense, en el espíritu, y que lo llevó, hermano, lo sacó del espíritu y lo llevó a lo más alto del templo, porque es el lugar más alto que había en Jerusalén. Lo lleva y le dice, mira todo esto que tengo, todo esto te daré si postrado me adoras.
Entonces, mire, lo llevaba de diferentes tentaciones y no acertaba ninguna. Lo tentó 3 veces y ninguna de esas el Señor, se doblegó a las tentaciones. Entonces que el diablo, hermano, viene y tienta, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa que ya tenemos a ese enemigo que se va, hermano, y regresa para tentarnos, hermano, para seducirnos. Y nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, debemos tener cada día nuestra arma. Tenemos que tener nuestras armas bien, hermano, bien puestas, porque nuestras armas, hermano, no deben ser carnales, sino espirituales en Dios, dice la palabra del Señor. Uno tiene que estar armado con la palabra de Dios, con la oración, con la búsqueda del Señor, para que no podamos caer fácilmente. Porque fíjense, hermano, todos estos pecados, que son pecados que nos descalifican del Señor, están ahí siempre esperando, acechándonos cada día, y nosotros somos responsables de poder vencerlos cada día, ¿verdad? Cada día poner en las manos del Señor. Solo no podemos vencer las tentaciones ni las dificultades del pecado, porque el pecado nos acecha. Como el Señor le dijo a Caín, ahí está la vida, ahí está el pecado, nos acecha, y somos nosotros los que podemos rechazarlo y mantenerlo en esta nueva vida en Cristo, porque la nueva vida que tenemos en Cristo es algo maravilloso, es algo especial que debemos mantener. Pero muchos hermanos se les enfrentó, hermanos, a la primera, no pueden mantenerse en pie, porque los que estamos en Cristo sabemos que el pecado trae consigo la muerte espiritual y también las consecuencias. Pero nosotros somos llamados a una lucha contra el pecado. O sea que nosotros tenemos una lucha diario, una lucha. Por eso cuando Pablo habla a los efesios, le dice que tomen todas las armaduras de Dios, que Él nos ha dado para nosotros. Y él ponía como ejemplo a un soldado todas las armas que llevaba a la guerra, para que el cristiano también se pusiera ese armamento, para que pudiera protegerse del pecado y de los dardos del enemigo, porque estamos nosotros en una lucha constante, que el pecado puede hacer que nuestra vida espiritual nos muramos. Romanos 7:19 dice, porque no hago bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que Pablo había reconocido de que había pecado en él y que a veces no quería hacer algo y lo inducía a hacer. Porque fíjense, a veces el pecado está ahí, está morando en nosotros y quiere hacernos caer. Lo que Pablo está diciendo ahí no es que él se iba a pecar, sino que había una lucha interna, hermano, que había ahí, que podía, que hay momentos que lo quería hacer, y a veces, hermano, sin darse cuenta uno, hermano, falló, porque no solamente a veces el pecado es la idolatría, no solamente el pecado es las herejías, sino, hermano, las envidias, los homicidios, la borrachera, la orgía, y estas cosas semejantes. O sea que de las cuales dice, os amonesto como yo os he dicho antes, el que practica tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea que es importante mantenernos en esta nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, porque esta naturaleza que hemos adquirido es una naturaleza en la cual, hermanos, es una lucha para vencer a la carne. Y la victoria, porque la victoria sobre las obras de la carne la vamos a tener. Porque eso es lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, la lucha carnal sobre la lucha espiritual. Pero fíjense, hermano, cuando hablamos de la carne, muchos piensan que la carne es este cuerpo, ¿verdad? Es decir, la lucha, y por eso muchos, hermanos, antes nos enseñaban que esta carne, y todavía muchos hermanos predicadores enseñan que cuando hablan de la carne, de lo que la Biblia habla, piensan que es esta carne, es este cuerpo que nosotros tenemos, por lo cual dicen, no, esta carne es la que nos lleva. No está hablando, hermano, la palabra de Dios, cuando habla de la carne, no está hablando de esta carne, de esta piel, de este cuerpo que debemos cuidar, que es templo y morada del Espíritu Santo, sino que la carne no es el cuerpo físico, sino que es la vieja naturaleza que tenemos nosotros. Esa es la carne, la vieja naturaleza de pecado.
nuestra carne. Por eso este cuerpo debemos cuidarlo. Este cuerpo hay que cuidarlo porque este cuerpo no es la carne que nos hace caer, sino que es la vieja naturaleza que está en nosotros, que está ahí, hermano, que nos induce al pecado. Amén. ¿Sí entienden eso? No es este cuerpo que vemos, que este debemos cuidarlo porque es templo y morada del Espíritu Santo, sino que es la vieja naturaleza, que desde que nosotros nacemos, desde que somos concebidos, ya viene esa naturaleza con nosotros. Ese es cuando en la palabra original que se habla de la carne, al menos esta es una mala traducción de la carne, porque nosotros entendemos como carne la piel o la carne este cuerpo, pero en verdad la verdadera palabra que se usa para esto no es esa carne, o sea, no es esta carne, sino es otra palabra que en otra ocasión la vamos a decir cuál es el significado de eso, sino que la carne que está hablando aquí es la naturaleza vieja, en la cual la tenemos, en la cual nosotros somos responsables, a cual estamos alimentando, a la vieja naturaleza de pecado, que era, no sé qué era usted antes de venir al Señor, ¿verdad? No sé qué era, pero si usted está alimentando los pensamientos de antes que tenía, que nos gustaba, que a mí me gustaba esto, que a mí me gustaba lo otro, que a mí me gustaba, digamos, la vanidad, entonces yo sigo alimentando la vanidad. Es que a mí me gustaba la idolatría, pero sigo alimentando la idolatría. Que a mí me gustaban los pleitos, yo con poquito que me decían, yo me enojaba tanto que lo agarraba a golpes, y usted sigue alimentando esa naturaleza de los pleitos. Si usted sigue alimentando esa naturaleza de la ira, de los celos, de las contiendas, a mí me gusta discutir, a mí me gusta pelear. Yo me enojo rápidamente. Si usted sigue alimentando esa naturaleza, pues ahí va a estar. Pero nosotros somos responsables de hacer morir esa naturaleza antigua de pecado, como dice aquí, de lascivia, de inmundicia, de idolatría, de hechicería. Hay quienes que les gustaba, y fíjense, hermano, esto para muchos quizás es que dicen, no, a mí no me gusta la brujería. Sí, hermano, pero le gusta leer las cartas, creen en el horóscopo, creen en los astros, están ahí esperando ver en qué momento sale ahí, hermano, alguien que le dice, bueno, antes uno acostumbraba que en los diarios salía ahí una parte de los horóscopos y estaba pendiente cuál es mi número de suerte, y comienzan, hermano, a buscar la ayuda en otros medios, que eso es idolatría. Entonces, pero nosotros, hermano, esta naturaleza nueva que nosotros tenemos, es importante que nosotros hagamos morir todo eso. Y cada día, como dice el versículo que leíamos, que el 16 al principio dice, la palabra del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que nosotros no podemos satisfacer los deseos de la carne. Eso no lo podemos estar ahí, porque esos deseos es la inclinación del ser humano hacia el pecado. Ante el asedio de la carne, Pablo revela que la verdad que si alguien ha nacido de nuevo, ya no está bajo la ley del pecado. O sea que ya no debe estar ahí en esa línea de pecado. Porque por el Espíritu Santo, Él nos guía a vivir en una verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Yo creo que todos queremos vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado. Romano dice que con Cristo, dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que, ¿sabe qué hace una persona o debería ser una persona que tiene tantas debilidades, tantos deseos de la carne? Lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿sabe qué hace una persona crucificada? Bueno, ahora quizás para nosotros ya no sabemos, hermano, cómo es, nunca hemos mirado cómo está crucificada una persona. Pero hagámonos la idea de una persona que está clavada en una madera, que tiene clavadas sus manos, tiene clavados sus pies, que no puede caminar, que no se puede bajar. Así mismo debe estar nuestra carne, nuestra vieja, o sea, no nuestra carne, sino que nuestra vieja naturaleza. Aquella lucha interna que nosotros tenemos debe estar crucificada, como dice Pablo aquí. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. O sea, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que Él se entregó por nosotros, hermano. Él fue clavado, ahí clavó nuestra vieja naturaleza. El Señor la clavó en la cruz del Calvario. Por eso es importante que nosotros podamos decir igualmente como dijo Pablo aquí: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahí estamos nosotros. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque como dice el versículo 22 que leíamos, dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que la palabra de Dios dice que para estas cosas no hay ley. Dice: ¿quién no quisiera tener eso? Los frutos del Espíritu. Gozo. ¿Cuántos están gozosos aquí, hermano? Amén. Dice gozo, paz. ¿Qué paz es la que el Señor da, hermano? No hay paz más grande que la que el Señor da. Y a veces lloramos, no es porque tenemos tribulaciones, lloramos porque tenemos esa paz que solamente Él da, ¿verdad? Una paz tan maravillosa, una paz que solamente Él puede dar. La paciencia, ¿verdad? Aquellos que somos arrebatados, que hermano queremos todas las cosas para ayer, no para hoy, no que para ayer. Paciencia, benignidad, bondad. Qué bonitas las personas bondadosas, ¿verdad? Qué bonitas las personas que tienen bondad, hermano. Esas personas son tan bonitas, esas que tienen bondad, son llenas de bondad. ¿Sí sabe que esa palabra, llenas de tanta bondad que le llenan a uno, hermano? Qué bonito cuando uno le dice: hermano, es que usted tiene una bondad. O cuando alguien dice: hermano, es que usted tiene fe, hermano. Es que usted tiene mansedumbre. Es que usted, hermano, tiene templanza. Tales cosas, dice, con tales cosas no hay ley. Esa es la naturaleza que ahora tenemos, hermano. Tenemos esta naturaleza que tenemos, que los frutos del Espíritu, que es la que van a hacer vencer las obras de la carne. La que otra naturaleza antigua de que tenemos esa lucha, que tenemos esa lucha interna, que cada día está ahí en nosotros y que tenemos que nosotros hacer morir cada día. Porque el que ha nacido de nuevo, o más bien, el haber nacido de nuevo no significa que el creyente ya no experimentará más tentaciones o inclinaciones al mal. Siempre tendremos esas tentaciones. Y eso siempre vamos a experimentar, hermano, aún, hermano, hasta la edad que tengamos. Como decía al principio, aunque ya estemos bien, que ni miremos, hermano, que ya sin mirada podemos estar, ya no podemos mirar. Quizás ya no podemos perder la voz, pero las tentaciones estarán ahí mientras estemos en esta vida. Porque esa naturaleza no se muere si no es por las obras del Espíritu Santo, si no es porque el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. Porque el hecho que alguien puede perder la vista, pero si no hace morir el pecado, esa naturaleza tomará control de la naturaleza espiritual. Porque nuestra naturaleza espiritual a veces, hermano, se vence más rápido. ¿Por qué, hermano? Porque no la estamos alimentando. Y al viejo hombre, hermano, la vieja naturaleza la alimentamos mejor, porque esa vieja naturaleza está ahí en nosotros, no se va. Pero decía yo que el haber nacido de nuevo no significa que el creyente ya no experimentará tentaciones o inclinaciones al mal. Pero como dice en 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aun cuando nuestra naturaleza está ahí, y que el creyente siempre tendrá inclinaciones y tentaciones al mal, dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sí sabe cuáles son los cobardes, hermano? Aquí hay gente, hermano, que le tiene miedo a todo, ¿verdad? Bueno, no sé a quién le tiene miedo a usted. Cuando usted le tiene miedo, hermano, digamos, a un animal. Usted dice: le tengo tanto miedo a ese animal que yo salgo corriendo, no puedo mirar a ese animal. Eso es, vamos, como cobardía, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos, digamos, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, no tenemos miedo, hermano, pero no a ningún animal o algo creado, hermano, que haya, sino que no tenemos miedo a la carne, porque ahora en el Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sabe qué es de poder, hermano? Es poder. Sino también dice de poder, de amor
y de dominio propio. O sea que nos ha dado dominio propio para poder vencer las tentaciones. Y el versículo 24 que leíamos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que nosotros en Cristo Jesús dice que hemos crucificado nuestra carne, esa vieja naturaleza. Les decía que cuando habla de la carne está hablando de la naturaleza que llevamos dentro, aquella hermana aquella que está ahí, hermano, esa lucha todos los días, que hoy no me quiero levantar para buscar de Dios, que hoy no voy a leer la Biblia, no sé si usted la lee, ¿verdad? No sé, hoy no voy a orar. Es que aquella naturaleza que dice, no, mejor ponte a hacer otra cosa, no hagas eso. Y a veces ya estamos, ¿verdad?, para leer la Biblia y decimos, ya la abrimos y decimos, no, mejor la cierro. Así, ¿verdad? Como cuando ahorita voy a orar y ya vamos a la rodilla al suelo, y cuando decimos, no, mejor me voy a sentar, voy a hacer otra cosa, ya nos vamos a otro. Pero la naturaleza, ¿verdad?, esa lucha interna que nosotros tenemos, solamente la podemos vencer a través, como dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ella el 25 cuando leíamos dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es que no hay nada mejor que andar en el Espíritu. No quiere decir que el Espíritu solamente andar ahí todo el tiempo con los ojos cerrados, alabando al Señor. No, andar en el Espíritu es pudiendo rechazar los deseos de la carne. Usted puede andar, hermano, y rechazar las tentaciones de la carne, porque ahí están, a la puerta de nosotros, a la salida de la casa, o la misma casa la tenemos nuestra lucha. Pero como dice la palabra del Señor, que nosotros no nos ha dado, dice Dios, un espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, usted tiene poder. Yo tengo poder para vencer. O sea, a través del amor, a través del dominio propio, yo puedo vencer las tentaciones de pecado. Por eso es importante que nos mantengamos. Y esta nueva vida en Cristo que tengamos, la podamos disfrutar, la podamos gozar. Y que no estamos libres de decir, no, yo pensé que el día que yo venía el Señor me iba a quitar todo aquello. No, hermano, ahí quedó. Solamente usted debe trabajar todos los días, hermano, todos los días. Por eso es necesario que cada día busquemos del Señor, porque ahí estará nuestra lucha siempre interna. Pues esa lucha ahí la llevaremos a cada día, a donde quiera que usted vaya, hermano, al menos que usted se libre de esa naturaleza. Pero no podemos ser librados hasta que el Señor venga, hermano, a la final trompeta, que seamos arrebatados por el Señor. Entonces recibiremos una nueva naturaleza. Pero mientras estemos en este cuerpo, en esta naturaleza que tenemos, hermano, vamos a tener las dos. Esa lucha interna estará ahí. No crea que usted, hermano, dice, no, es que solamente yo soy el que tengo esa lucha. No, todos la tenemos. La única diferencia es que unos buscan más de Dios, buscan más vencer a través de la oración, de la búsqueda con Dios, para poder vencer esa carne. Y cuando estemos, hermano, ahí, hermano, en esa lucha, por eso el Señor ha dejado los medios que ha dejado, para que nosotros busquemos de Él. Y esos medios hay que usarlos, hay que usar las herramientas que el Señor nos ha dado, esas armas que Él nos ha dado, para que nosotros podamos vencer esa inclinación que está siempre en el ser humano. Ahí está el camino para que uno pueda elegir. Las herramientas las tenemos, solamente debemos usar. Es que el Señor nos ha abierto, hermano, un mar de bendiciones para que nosotros aprovechemos de ellas y poderlas usar para vencer. Pero está en nosotros el poderlo hacer o no hacerlo. Amén. Amén. Y dejamos la lectura en esta hora. Vamos a orar. Y que si usted, hermano, está viviendo quizás diferentes dificultades en su vida,